Hey, ¿qué pasa, gente enferma? Mi nombre es Whitblade y estamos aquí dentro de un nuevo video. Y este video es algo muy interesante, dado que mucha gente tiene el sueño de conseguir una montura muy especial, pero que también es muy cara. Hablamos del mamut. Sí, el mamut. Yo cuando comencé Albion Online tuve ese deseo de conseguir el mamut porque se veía caro, se veía que podía cargar mucho peso y todo lo querían. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien es nuevo? Todo lo quieren y se ve que es bonita, pues lo quieres también tú, ¿no? Y me acuerdo que los primeros días estaba queriendo buscarlo, ¿no? Y buscaba formas de economía, etcétera, etcétera, etcétera. Me encontré con muchos youtubers que decían cómo conseguir un mamut, cómo conseguir el premio, pero nada me servía, ¿ok? Entonces, finalmente encontré las HC, como todos saben, y jugando HC conseguí mi primer mamut, ok. Mi primer mamut fue obra maestra, obviamente, como debe de ser. Me costó, en ese momento, 110 millones. Sí, en ese momento costaba muy barato un mamut. Ahora ya cuesta más caro. Chicos, y de repente me puse a pensar, porque ahora tengo otro mamut, porque siempre me las paso comprando y vendiendo, porque no sé, no le hallo como que la utilidad completa. Y estaba a pensar, ¿para qué me podría servir un mamut? ¿O para qué podría utilizarlo? Y si realmente me conviene tener un mamut. Y esto de aquí, lo analicé y les vengo a dejar la plática para que también ustedes vean si realmente lo necesitan de verdad o solamente es un lujo y en unos meses o semanas lo vas a vender y puede que pierdas o puede que ganes algo de silver. Comenzamos. Chicos, antes de continuar con este video, recordarles que estoy en Twitch todos los días de un horario aleatorio, así que no les puedo decir, pero estoy cuando prendo stream unas 12 horas o 10 horas jugando con ustedes. Bueno, si juego con ustedes es HC y si juego normal, puedo también juego corruptas. Sí, juego corruptas en nivel Slayer y también juego en corruptas en nivel Stalker cuando estoy de chill, ¿no, chicos? Espero que vengan. Chicos, en este momento no tengo drops, sí, no tengo drops, pero tengo unas recompensas por estar viendo mi stream. Por 60.000 puntos vas a poder canjear un cofre. Sí, un cofre de HC y te lo voy a regalar. Si el cofre sale con 2 millones te lo regalo igual. Si el cofre sale con 6 te lo vuelvo a regalar, ¿no? Chicos, también se puede canjear otro tipo de cosas. Por 240.000 puntos puedes canjear un premium de 30 días solamente por ver el stream. Imagínense un premium solamente ahí por estar viendo un stream de una persona como yo. Chicos, aparte de eso, también está otro premio más de si tú consigues 500.000 puntos, te voy a dar un set 8-3 Masterpiece que vale 50.000 millones, ¿no? Un set como Policía del Tanque Masterpiece, una ballesta repetidora junto con algo más, etcétera, ¿no, chicos? También puedo, por 1 millón de puntos, te voy a dar un mamut crafteado por mí. Vamos a hacer un video y te lo voy a dar en stream y te lo voy a dar shopeadito para ti, chicos. Recuerden, no olviden venir a mi canal de Twitch. Aquí van a poder aprender cosas de HC, nuevas pools que estoy probando y saludar un ratito. Hasta la próxima. Sigamos con el video. Como les decía, chicos, yo cuando conseguí mi primer mamut fue Masterpiece y lo adoré. En ese momento yo solamente hacía HC, te lo juro, solamente yo hacía HC. Y se me ocurrió la grandosa idea, como se pagaba poca reparación por el mamut, pues me lo llevaba a hacer mapas con HC. Imagínate un pete, weón, con un mamut dentro de un mapa que no se puede montar, solamente ahí se puede ver, que está la montura ahí. Me tenía que llevar una bolsa 8-1 para poder cargar mis ítems, para poder cargar todo, porque yo quería llevarme un mamut, simplemente por eso. Me acuerdo que en ese tiempo yo era healer, y entonces este era como ver un healer con un mamut. Aparte de eso, me lo llevé a zona amarilla en una grupal. Me acuerdo que compramos una grupal 5-3 en zona amarilla, unos amigos y yo. Esto también fue en stream, fue mi primer stream de Albion Online. Fue muy gracioso. No encontré el video porque se borran después de mucho tiempo los streams, pero bueno, fue muy gracioso ese día que fuimos a una mazmorra con 8-3 Masterpiece y todo ese tipo de cosas. Y realmente ese tiempo yo no encontré ningún tipo de uso, porque yo no era crafter, yo no crafteaba comida, ni armaduras, ni transportaba recursos, no refinaba, no hacía nada. Entonces lo terminé vendiendo, sí, lo terminé vendiendo, dado que no me servía para nada. Y me terminé comprando un arma 8.3 de Hallowfall, sí. Me lo vendí, me compré un arma 8.3 de Hallowfall porque quería el Hallowfall, yo era main healer en ese momento. Y dije, bueno, me voy a comprar un arma 8.3. Y bueno, esa fue la historia de mi primer mamut. Luego me volví a comprar un mamut hace como unos 8 meses porque yo me puse a refinar. Sí, me puse a refinar. Me lo compré sobresaliente porque realmente no necesitaba un Masterpiece. Y me ponía a refinar. De hecho tengo un video de transportando productos con ese mamut, recursos de piedra. Me lo puse a refinar y ahí saqué algo de silver, pero luego me aburrí y lo vendí. Y esta vez aquí tengo otro Masterpiece, que después de 8 meses compré otro Masterpiece. Este Masterpiece pues realmente lo compré pensando que podría usarlo para las islas, ¿no? Para las islas,
transportar productos y ese tipo de cosas y poder craftear más fácilmente, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo me dura. Pero bueno, vamos a ver los puntos importantes y por cuál realmente valía la pena o no valía la pena haber comprado mamut hace tiempo, o si ahora sí vale la pena. Bueno chicos, en este momento vamos a comparar un mamut masterpiece contra un buey excellent. Vamos a ver cuál es mejor y si realmente vale la pena, ¿no? Recordemos, lo primero es de que todos los monturas, ya sea la que sea, de élite, de crystal, ya sea montura de mamut, montura de buey, guerra presta, todas las monturas tienen los mismos slots. Entonces, por slot no te vas a comprar un masterpiece porque tienen lo mismo. Entonces, por slot no. Por lo que se compra un mamut o por lo que se compra cualquier montura es por el peso o por la velocidad. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver. Un mamut masterpiece te da una carga máxima de 28.111 kilos, similar a 11 bueyes excellent. ¿Por qué dijo esto? Bueno, un buey te da una carga de 2.500 kilos. Si multiplicamos 2.573 kilos por 11, pues te da 28.300 kilos, que son 200 de diferencia, pero tampoco es mucha. Entonces, resumiendo, son 11 bueyes para poder cargar lo mismo que un mamut masterpiece. Ahora vamos a ver otra cosa. La velocidad. Sí, hay que calcular la velocidad porque realmente vale la pena o no vale la pena. En teoría tenemos que un mamut vale por 11 vueltas de un buey, por la carga máxima, ¿no? Si lo tenemos al 100%. Un mamut tiene 30% de velocidad pasiva y con galope tiene 30% más, entonces da un total de 60%. Cuando un buey tiene 50% de velocidad pasiva. Tengamos en cuenta que la velocidad pasiva ya casi es el 100% del buey, es el 80%. Teniendo en cuenta que tenemos el 80% con la primera carga, ahora vemos la velocidad de galope da otro 100%. Esto hace un total de 150%, entonces 150% menos 60% es una diferencia de 90% que, resumidas cuentas, es 2.5 de diferencia. En pocas palabras, en lo que tú haces una vuelta con el mamut, el buey hizo 2.5 vueltas más. Entonces hizo 2 viajes y la mitad de otro viaje y tú apenas estás llegando a tu destino, ¿no? Imaginemos que tu destino es Marlock y tardas 10 minutos, ¿no? En llegar a Marlock con el mamut. Bueno, el buey hizo 2 vueltas a Marlock y media. En lo que quiere decir que el buey te hizo una vuelta en 3 minutos cuando tú hiciste una vuelta en 10 minutos. Ok, tenemos todo esto en cuenta. Vamos a ver otra diferencia. La siguiente diferencia es que el mamut vale el día de hoy 170 millones cuando un buey excellent vale 1.300.000. Si agarramos 170 millones menos 1.300.000 es 168.300.000. Entonces, pues vemos que por precio está muy desorbitado, ¿no? Por solamente 11 vueltas en teoría. Ahora vamos a ver. Como decíamos, ahora ya por la velocidad, pues nosotros hacemos 2 vueltas y media, ¿no? Ahora si calculamos que antes hacíamos 11 vueltas por el médico de mamut en teoría, ahora estamos haciendo 4.5 vueltas con el buey en lo que una mamut hace una vuelta, ¿no? Entonces, ahora ya son 11, ya son 4.5. El mamut hizo una vuelta y nosotros hicimos 4.5 vueltas, ¿no? Para llevar lo mismo que lleva un mamut en una sola vuelta. Esto quiere decir, e insisto, en que pues se ayuda, ¿no? Porque puede que tú hayas llevado toda tu carga a Marlock, pero el mamut ya llevó toda su carga a Linkhurst, ¿no? Imaginemos. O sea, tú estás en el punto 1 y el mamut está en el punto D, ¿no? Se ayuda mucho, pero recordemos que para que esto valga la pena, el mamut tiene que estar al 100%. Si está en la mitad, pues ahora tú estás en Marlock, pero el mamut está en Forest Starling, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque para que valga la pena un mamut contra un buey tiene que estar al 100% de la carga. Y realmente esto es complicado de conseguir. Sigamos con el tema. Ok. Si recuerdan que al inicio del video les dije que yo compré un mamut por lujo. Y realmente yo lo quería porque la gente lo quería. Bueno, eso es algo psicológico. Realmente nosotros no lo queremos. Simplemente queremos que nosotros vernos más que otras personas. Realmente eso es lo que queremos. Porque podemos ver que el mamut pues sí vale la pena si tienes mucho peso, ¿no? Si tienes el 100% de mamut. Pero como una persona nuevita conseguiría el 100% de un mamut. Pero realmente necesitamos el 100% de un mamut. Pero ¿cada cuánto lo vamos a utilizar? Ok.
Imaginemos que somos una persona nuevita que recolecta recursos, ¿no? Y que tardamos una semana para poder llenar un mamut. Una semana para poder llenar un mamut. ¿Realmente necesitamos un mamut para poder transportar? Si necesitamos una semana, eso imaginemos que todo lo que tenemos, pues realmente lo podemos haber llevado con un viaje de buey a la mitad del buey, ¿no? ¿Realmente necesitamos eso? No, ¿verdad? No. Realmente si es una persona nuevita que tarda una semana, o 2 semanas, o 3 semanas, o un mes en llenar un mamut, bueno, no necesita. Solamente transporta y ya. Consigues tu recurso de un día y lo transportas. Y con esos recursos, pues lo más seguro es que ni siquiera llenes el buey. Ok. Vamos a ver una persona avanzada que hace este crafteo de comidas y tiene muchas islas, ¿no? Esa persona llena una o más veces un mamut todos los días, no solamente no dar una semana, dice todos los días. Y tienes que transportar de Marlock a Bridgewatch todos los días. Sí vale la pena, ¿y por qué? Porque te estás ahorrando muchos viajes, mucho tiempo, y el tiempo es dinero. Pero él llena su mamut todos los días, incluso puede llenar 1 o 2 mamuts. Pero es todos los días, entonces a esa persona sí le conviene. ¿Por qué? Porque siempre tiene lleno el mamut, siempre puede llenar el mamut y tiene que viajar. Pero tú no tienes el mamut lleno. Tú siempre tienes el mamut a mitad, tú siempre tienes el mamut a 1% o 2%. Y tienes que durar un mes o unas semanas para poder llenar el mamut. No te conviene. Esa es la parte de la eficiencia del mamut, si realmente vale la pena. Pero vamos a ver. Es una persona nuevita que quiere el mamut para verse bien y presumirlo. Sí te conviene, porque la gente se queda impresionada por el mamut y dice: ¡Ah! ¡Tiene un mamut! ¡Ah! Debe ser crafter. ¡Ah! Debe tener mucho silver. ¡Ah! Debe ser famoso. Pero realmente es lo único que podrías conseguir en algunos gremios. A mí cuando me dicen: tengo mamut, está bien, tienes un mamut. Me da igual, ¿no? Ya cuando llegas a un punto en que has tenido mamut y has tenido muchas cosas, pues realmente te da igual. Solamente irías a presumir tu mamut a gremios chiquitos, ¿no? Normalmente ahorita cuesta un 170 millones, así que sí es mucho silver, pero no es necesario realmente el mamut. Sí, no eres crafter de comidas, como dije. Para que valga la pena un mamut tienes que llenarlo mínimo una vez cada 3 días. Es la forma que puedes tener el 100% de la eficiencia del mamut para que valga la pena ese silver que pagaste. Ok, vamos a hablar sobre el transporte a zona negra, a zona roja desde Royal, ¿no? Realmente, ¿qué tan difícil es subir un mamut? Uf, si saben, la recopilación de videos que hay en internet sobre gente que ganquea un mamut es infinita. Tú en el momento que tú tocas zona negra, tú tocas zona Royal, zona Royal, pero en zona roja, eres el enemigo de todos, eres el enemigo más buscado de todos. Tú te tropas con unas 5 personas azules, esas 5 personas se van a poner rojas al lado de ti. Hay muchos videos así. Todas. Hay gente que transporta y se muere, porque transporta solo, le salió bien una vez, 2 veces, pero la tercera ya se lo funan, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Hay gente que sí sabe cómo pensar, líderes de gremio, que transportan con una CERT de 20 personas o una CERT de 40 personas para transportar accesoritos, transportar crafting, transportar etcétera, ¿no? Pero es una CERT. O se ponen a transportar en caminos ablonianos, pero son como 10 personas transportando, ayudando a transportar ese mamut. Y en zonas y caminos ablonianos, camino seguro. Que ya expliqué que el camino seguro es 1 o 2 mapas y sale esa zona azul, ¿no? Para más seguridad. Pero realmente tendrás el tipo de logística, el tipo de experiencia para transportar un mamut a zona roja. Realmente solamente el 5% de todas las personas que van a ver este video tienen ese tipo de experiencia, tienen ese tipo de gente, son líderes del gremio o tienen ese tipo de poder adquisitivo. Realmente para el 95% de las personas que están viendo este video no vale la pena un mamut. Una disculpa, chicos, pero si quieres un mamut solamente lo vas a tener para lujo. Y eso no es tan malo, eso es bueno. Si tú quieres algo en un juego, cómpralo. Lo mismo como las skins. Tú puedes coleccionar skins y no las usas. Solamente las tienes ahí como lujo, como colección para presumir. No es malo tener un mamut. Pero realmente, ¿estás seguro que lo quieres? Tienes que ponerte a pensar si tú pensabas que el mamut iba a hacer milagros al momento de cargar o transportar. Realmente no. Es muy lento. Da un poco de hueva transportar con él. Realmente a veces ni lo necesitas porque ni lo llenas. Ponte a pensar, ¿realmente lo necesitas o realmente no lo necesitas y solamente lo estás haciendo por presumir? Espero que te haya gustado este video, te haya hecho reflexionar o no, me vale madre, solamente estoy haciendo contenido para el canal, XD. Y espero que te haya gustado este video, no olvides suscribirte, darle like, mi nombre es Wizblade y hasta la próxima. Adiós, un besito en el siempre limpio.